Sinners, o Pecadores, la nueva película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, por fin llegó a las salas de cine. Y acá vamos a desglosar todos sus puntos fuertes y algunos débiles, spoiler, no son tantos, para que tú decidas si es la película que verás en el cine este fin de semana. La historia nos presenta a los hermanos Smoke y Stack, interpretados por Michael B. Jordan. Veteranos de guerra que luego de pasar unos años en Chicago reuniendo dinero por medio de su participación en la mafia, regresan a su pueblo natal para abrir un club nocturno para los suyos. Pero todo cambia con la llegada del misterioso Remick, quien trae consigo fuerzas oscuras que se enfrentarán a todos aquellos que permanezcan dentro del club. La cinta fusiona horror sobrenatural con realismo histórico y nos transporta al Mississippi de 1932. Donde el blues y el racismo y demasiados vampiros se entrelazan en una historia que funciona como crítica social al usar precisamente el terror sobrenatural para contar una visión de la historia de la opresión de la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos. Es una película que profundiza en temas como la esclavitud y la segregación, pero al mismo tiempo expone una lucha cultural al presentar un precioso homenaje al legado que la comunidad afroamericana ha dejado en la música. Y si aún no te animas a verla, o si ya la viste y te gustó tanto que quieres más, recuerda que en el canal también puedes encontrar un top 5 de las mejores películas de vampiros. Así que te dejo el enlace por acá para que vayas a ver el video cuando termines esta review. Ahora sí, analicemos pieza por pieza Sinners de Ryan Coogler. Creo que uno de los aspectos más importantes a destacar es lo impactante que es visualmente. Y para ello debemos hablar de Autumn Doodle Arkapo, la directora de fotografía responsable de presentarnos las bellísimas imágenes de Pecadores. Porque hay que decirlo, el género no determina la visión estética de una película, lo bien o lo mal que luce. Y aunque sea un género que no exija precisamente verse bien, Ryan Coogler y Autumn Doodle Arkapo tomaron excelentes decisiones para que cada momento se viera espectacular. Entre ellas, una de las decisiones más comentadas e incluso la más promocionada es el uso del celuloide. Para esta película, Coogler decidió decantarse no solo por la filmación con cámaras IMAX, sino por la grabación en formato análogo. Para ello, la directora de fotografía utilizó cámaras IMAX con cinta de 65 milímetros que nos da una imagen impresionante y además Ultra Panavision 70 con una relación de aspecto ultra ancha que permite capturar paisajes con una gran profundidad y detalle. Por eso, si vas a verla en IMAX, verás que de pronto la pantalla se llena por completo y en otras escenas la imagen se corta y vemos una fotografía muy ancha que nos permite apreciar cada detalle y nos sumerge en las emociones que se desarrollan en pantalla. Pero antes de seguir adelante, vamos con este momento enfadoso en el que les recuerdo que se suscriban al canal, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos aún no están suscritas. Si te gusta mi contenido, por favor considera darle clic al botón de suscribir para que puedas seguir creciendo y seguir dándote información y reviews de las películas más recientes. Es gratis, a ti no te costará nada, pero para mí es de gran ayuda, así que muchas gracias. Ryan Coogler no solo dirige, sino que también escribe la película. Algo que se nota ya que cuida cada detalle que presenta en pantalla para no apartarse de la visión que imprimió en las páginas. El escritor ha mencionado en entrevistas que la película está inspirada en las raíces sureñas de su propia familia, obviamente en la música blues y parte de la historia de la Gran Migración, en la que entre 1916 y 1970 más de 6 millones de afroestadounidenses salieron del sur de Estados Unidos hacia el norte y el oeste del país. La película está llena de simbolismos. Quizá el más importante sea precisamente el de la música blues, género que nació a partir de las canciones de trabajo que los esclavos africanos cantaban en las plantaciones de algodón y que, como el mismo Ryan Coogler lo describe en entrevista con IGN, él tomó para presentarlo como una expresión de resistencia, pero también como una representación de la experiencia humana completa. Es por eso que el Juke Joint, este club que inauguran los hermanos Smoke y Stack y donde se interpreta esta música, se convierte en un refugio donde las personas de su comunidad pueden ser auténticas y expresar su verdadera identidad. Y algo que me llamó la atención fue que Remick, el vampiro principal, también se expresa por medio
de la música, solo que en su caso es música folk irlandesa. Y de entrada, simplificando el arquetipo del antagonista, uno pensaría, ¿está Ryan Coogler enfrentando a ambos géneros? La respuesta es que no. Y en palabras del mismo escritor y director, se trata más de un diálogo. Según Coogler, nunca buscó enfrentar a estas culturas, sino mostrar su parecido más profundo. Exponer cómo ambas culturas vienen del duelo, se han criado y han vivido de la tierra y cómo sus comunidades han vivido a la sombra del poder y de alguna forma les han arrebatado su identidad. Y con esto en mente nos muestra cómo cada cultura se ha sobrepuesto a este hecho. Y eso lo vemos en una poderosa escena en la que Remick interpreta una pieza musical folk irlandesa junto con los vampiros recién convertidos, y lo vemos también en el hecho de que el mismo Remick pasa de representar a aquellos que, aunque pueden identificarse con el sufrimiento de los oprimidos, terminan perpetuando sistemas de explotación y apropiación cultural. Otro gran símbolo que vemos en pantalla es la guitarra de Sammy, el primo de los gemelos, un prodigioso guitarrista de blues que no solo nos presenta la mejor secuencia de la película, esa que juega con el pasado, el presente y el futuro de la música, cuando presenta las diferentes aportaciones que la comunidad afroamericana y otros grupos minoritarios han hecho a la música a lo largo de los años y cómo cada una de estas expresiones han logrado sobrevivir al paso del tiempo, sino que también nos presenta a esta guitarra como una herramienta de resistencia que, por medio de su música y de algunos guamazos nada alegóricos, puede hacerle frente a las fuerzas que buscan destruir la cultura y la identidad de su comunidad. Y si la música es tan importante en la película, no podemos dejar fuera de esta review a Ludwig Göransson, quien seguro se casó tanto con la idea de Sinners que no solo regresa a trabajar con Ryan Coogler después de películas como Creed y las dos Pantera Negra, sino que hasta sirvió de productor ejecutivo. Como con cada una de sus composiciones, Göransson realiza un trabajo fundamental para establecer la atmósfera de la película. Sin su música, Sinners no sería lo mismo. Para lograrlo, y como es costumbre, nos presenta un score algo experimental en el que fusiona el blues tradicional con elementos musicales contemporáneos, cosa que sirve como una analogía directa a la misma historia que se nos está contando. Pero no solo eso, sino que también introduce melodías súper dramáticas en momentos que quizá no lo necesitan, pero que también se pueden interpretar como una forma de homenajear la música del cine clásico de vampiros. Por último, tenemos que hablar de los magníficos papeles que desarrolla Michael B. Jordan, quien para prepararse trabajó con los cineastas gemelos Noah y Logan Miller, quienes le ayudaron a comprender cómo es la dinámica entre hermanos que parecen idénticos y cómo capturar las diferencias entre cada personaje. Es así que el actor logra presentarnos dos muy distintos personajes por medio de las diferencias de su personalidad, producto del guión, pero también por medio de los matices en su voz y las diferencias en el lenguaje corporal de cada uno. Lo interesante es que, aunque simbólicamente sí representan dos sistemas de pensamiento algo diferentes, no son polos completamente opuestos. No vemos actuaciones muy exageradas para diferenciar a cada uno de los hermanos, sino que tenemos más bien una interpretación muy orgánica que de pronto sí nos llega a confundir, como pasa cuando confundes a gemelos de la vida real. Junto con él, Miles Catton, en su primera actuación en cine, hace un trabajo impecable y muy sobresaliente. Esto no quiere decir que el resto del reparto lo haga mal, al contrario, creo que otra de las grandes fortalezas es lo sólido que actúa el reparto en cada uno de sus papeles. Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Jack O'Donnell, Delroy Lindo y Lee Jun Lee lo hacen todos espectacular. Pero hay que aceptar que si hay quienes cargan el peso de la película, esos son sin duda Michael B. Jordan y Miles Catton. Pero no todo es perfecto. Y es que para hacer una película de vampiros hay que tenerle demasiada paciencia. Y como ya hablé de algunos de los muchos simbolismos que tenemos en la película, podemos darnos cuenta que la presencia del vampiro, si bien sí es fundamental, no es la base sobre la que se construye la historia. Y quizás sea por eso que Remick, en su calidad de vampiro, no se presenta sino hasta pasada la mitad
de la película. Y la cosa todavía tarda un poquito más en avanzar, ya que esto no es como otras películas de vampiros donde los monstruos llegan para hacer toda una masacre. No, acá necesitan la invitación de alguien que ya está dentro del club para poder entrar y atacar a quienes quieren atacar. Otro simbolismo, pero ese ya se los dejo de tarea. Entonces se la pasan toda la noche acosando a quienes están dentro del club y la verdadera acción se desarrolla cuando de alguna forma obtienen este permiso para entrar. Y esto es lo que creo que sí puede causar un poco de rechazo de la audiencia, sobre todo de los verdaderos fans del género. Pero no lo veo tan mal, ya que es visualmente tan impactante, abrumadora a ratos, pero tan inmersiva y nos presenta una historia tan sólida que es un pequeño error, que la verdad ni siquiera llamaría error, que podemos pasar por alto para seguir disfrutando de la película. Lo mismo sucede con las 2 o 3 veces que parece que la película se va a terminar, pero nomás no se acaba, lo que puede provocar que se sienta un poquitín más larga de lo que en realidad es, 2 horas 17. Y cuando por fin acaba, no se salga luego porque hay una escenita por ahí de la mitad de los créditos. Pero no solo es una escena chiquita, como las películas de Marvel, con alguna referencia o alguna broma, no. Es otro final. Un epílogo que ocurre años después de que termina la historia. Es el verdadero final de la película. Así que si te sales de la sala en cuanto inician los créditos, advertido estás. No viste la película completa. En el fondo, Sinners o Pecadores no habla solo de música y vampiros. Se trata de una película que utiliza un montón de símbolos para ofrecer una historia mucho más completa y compleja que homenajea la resiliencia y creatividad de la cultura afroamericana al tiempo que critica las fuerzas que históricamente han intentado silenciarla y apropiarse de ella. Es una película no apta para todos ni para toda la familia. Es clasificación C. Y también tiene una que otra escena bastante explícita, pero considero que es una historia que vale la pena ver en la pantalla más grande que encuentres. Y considero también que tal vez no pase mucho tiempo para incluirse en las listas de películas icónicas del género. Mi calificación para Sinners de Ryan Coogler es de 9 sobre 10. Pero me interesa conocer tu opinión, así que escribe en los comentarios qué te pareció la película y si no la has visto, dime si estás interesado en verla. O escribe también cuál es tu película de vampiros favorita. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.